bendiga. ¿Cómo están? Creo que el Señor nos ha bendecido el día de hoy con una tarde nublada. No se ve muy fuerte el sol allá afuera. Así que estamos agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de poder estar acá un domingo agradable. Amén. Bueno, creo que el Señor ha sido bueno con nosotros durante esta semana. Hemos visto su misericordia y pues es deleitoso estar con el Señor. Amén. Bueno, hermanos, me gustaría que el día de hoy abriéramos nuestras Biblias, abramos nuestras Biblias en el Salmo 139, versículo 1 al versículo 6. Vamos a estar en esos 6 versículos el día de hoy. Salmos, el libro de Salmos, capítulo 139, verso 1 al verso 'Amén. Salmo 139, verso 1 al verso 6. Hoy veo que fue difícil encontrar esa cita. Amén. Lo tenemos, leamos la palabra. Y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén. Gracias por ponerse de pie. Me llama bastante la atención lo que sucedió en el año 2013 con un personaje que le dio la vuelta al mundo, Edward Snowden. No sé si alguno de nosotros escuchó de él, pero él era un agente de la NSA o de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y es bien interesante que él era un agente. Él trabajaba para esa agencia y en el año 2013 él mismo reveló que esa agencia tenía programas que hacían que recaudaran información de todos los estadounidenses, y no solamente de las personas de Estados Unidos, sino que también de otros países. Entonces él reveló esto y le dio vuelta al mundo, porque entonces se dieron cuenta que los Estados Unidos estaban juntando información de diferentes partes y que tenían acceso a la información de las personas y podían conocer lo que las personas se escribían a través de correos electrónicos, por Gmail, por Facebook y por las redes sociales. Así que esto fue tremendo, porque las personas entonces se dieron cuenta de que posiblemente podían estar siendo espiadas y que conocían sus cosas. De hecho, salió una película relatando la historia de Snowden, y en esa película relatan de cómo estos programas hacen o pueden entrar a las redes sociales de una persona y poder conocer lo que se escribe, lo que se dicen. Así que eso fue sorprendente para ese momento. Y yo digo, bueno, si el ser humano puede hacer eso, pero con ciertas o muchas limitaciones, yo me pongo a pensar en Dios. Y este salmo que nosotros acabamos de leer es un salmo, o esos 6 versículos hablan justamente de uno de los atributos de Dios, uno de los sorprendentes, diría yo, de la omnisciencia de Dios. Así que vamos a hablar de ese atributo del Señor, y para eso el día de hoy le asignamos un tema a la predicación de hoy, y es que el Dios que nos conoce de manera personal. El Dios que nos conoce de manera personal. Ahora, a mí me llama bastante la atención estos versos, porque en estos versos es David quien está escribiendo estos
estos versículos y él está describiendo a ese Dios que lo conoce de la manera más profunda. Él va a hablar acá de que Dios lo ha examinado, que lo conoce, que conoce su levantar, su dormir incluso, sus pensamientos, cuando Él camina, lo conoce de manera profunda. Así que es por eso que nosotros hemos dicho, wow, el Dios que nos conoce de manera personal. Y David está diciendo, wow, Dios me conoces en lo más profundo, tú me conoces. Ahora, este entendimiento para David es demasiado. Él dice que es demasiado maravilloso para mí, es alto, yo no lo puedo comprender. ¿Cómo es esto posible de que Dios me conozca de manera muy cercana, muy íntima? Esto es muy alto para mí, está diciendo David en estos versículos. Esto de alguna manera es sorprendente porque eso nos hace o nos deja ver de que el ser humano no puede salirse con la suya, porque vamos a ver, o vamos a ir parte por parte en este salmo y nos quedamos sorprendidos, o espero que nos quedemos sorprendidos de que Dios nos conoce de manera tan íntima, tan personal. Lo interesante de este atributo de Dios es que en este momento, justamente en este segundo, en estos minutos que yo estoy hablando, Él está viendo mis pensamientos y está viendo los suyos de cada uno de nosotros. Imagínense cuántas personas hoy estamos reunidos acá y Dios tiene la capacidad de poder estar viendo cada uno de nuestros pensamientos. Esto es demasiado alto. O sea, ¿se imaginan a Dios, o imaginémonos con nuestro entendimiento tan limitado, cómo es ese Dios? Ese Dios es demasiado grande, alto. No lo puedo comprender, dice David, no lo entiendo. Ahora, veamos entonces, cuando David dice, oh Jehová, tú me has conocido y examinado. Esa es la primera parte. Y lo que está diciendo acá David, Dios acá no es solamente un receptor, no es que solamente ve las cosas y listo. No, Dios no es así. Sino que acá Él está hablando de que más allá de ver, Él examina las cosas. Y eso es bien interesante porque Él examina y conoce, es decir, que sabe lo que sucede. Sabe la acción, pero sabe cómo se originó la acción. Él sabe la intención. Uno ve, normalmente nosotros vemos las acciones externas, pero Dios no. Dios sí ve las externas, pero Él ve aquello que está, de dónde surgió eso. Dios examina eso, qué lo motivó a hacer lo que hizo la persona. Y está diciendo David aquí, Señor, Jehová, tú has examinado eso en mí y conoces eso en mí. Así que Dios acá, Él puede discernir entre los estados de ánimo de una persona. Él puede examinar, conoce los motivos, conoce el corazón de la persona. Dios aquí conoce todo. Pero no solamente es algo, aquella información que Él recibe o está contemplando, sino que examina esa información. Y eso es sorprendente. Entonces acá David está diciendo, Dios, tú me conoces y has examinado todo lo que hay dentro de mí. Así que Dios, y va a continuar David en el versículo 2. Y aquí Dios conoce las acciones externas. David va a hablar de sus actividades diarias que Él hace. Por eso Él dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has escudriñado, en el versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Dios mismo acá, Dios mismo conoce a la persona. Y es un conocimiento personal, es decir que acá David está diciendo, Señor, tú conoces estas cosas de mí. Está hablando de que Dios conoce de manera personal a David. David está diciendo, tú me conoces de manera personal a mí. Ahora, si Dios conocía de manera personal a David, Dios conocía de manera y ha conocido de manera personal a todos.
a cada uno por nombre. Así que el entendimiento de eso para nosotros es sorprendente. Y lo que llama la atención acá es de que aquí hay varios verbos que se mencionan en estos dos textos, en el versículo 2 y el versículo 3. Los verbos que se mencionan en estos textos son sentarse, levantarse, caminar, acostarse. Son los verbos que se mencionan porque David dice: tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, mi andar, mi reposo. Y eso nos da a entender a nosotros o nos indica la totalidad de aquellas acciones que nosotros hacemos de día a día. Cuando nos dormimos, Dios conoce eso. Cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando caminamos, Dios conoce todo eso. Pero eso va más allá, eso va un poco más allá. Pero Él conoce el origen interno de esas acciones, de dónde se origina. Él conoce esas intenciones. Él sigue diciendo: has entendido desde lejos mis pensamientos. Wow, mis pensamientos, aquello que yo pienso, aquello que está en mi mente. Es decir, que Dios entiende nuestros propósitos o aquellas metas o intenciones, lo que queremos, lo que anhelamos. Dios conoce eso. Eso es sorprendente porque cuando David está diciendo: has entendido desde lejos mis pensamientos, en los versículos anteriores, cuando uno ve lo que mencioné de los verbos sentarse, levantarse, acostarse, son acciones que hacemos diarias. Pero ahora David aquí también dice, él lo menciona: has entendido mis pensamientos. Y cuando estaba registrando, investigando esto, ¿qué significa? Me encontré de que lo que está diciendo David es de que: Señor, tú conoces aquellas intenciones más íntimas de mi mente y de mi corazón. Tú conoces eso, Señor. Por eso es de que David dice: tú conoces aquellas intenciones o aquellos propósitos. Cuando yo hago algo, tú lo conoces. Eso es lo que está diciendo David. Tú examinas eso dentro de mí. Pero también él dice: has escudriñado mi andar y mi reposo. Dios conoce todos los proyectos de nosotros, nuestros sueños, nuestros deseos o nuestros propósitos. Ahora es bien interesante de que cuando él dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, es decir que a mí me llama bastante la atención esto, que él sabe cuando me acuesto por pereza o el descanso o es un descanso que realmente necesito tomar. Dios conoce incluso eso. Dios conoce si me voy a ir a dormir porque ya realmente ya estoy dando las 12 o es porque me quiero ir a acostar por pura pereza. Dios conoce eso. Ahora, eso es bien interesante. Ahora, si Dios conoce todo eso, wow, yo estoy descubierto. Ahora, por otra parte, en el versículo 4, David va a seguir explicando de que Dios conoce cuando Él va a hablar, Él va a pronunciar palabras. Y dice el versículo 4: pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Cuán sorprendente es eso. El Señor sabe desde antemano cuando yo voy a pronunciar palabras y qué tipo de palabras van a ser. El Señor ya lo sabe. Ahora Él sigue diciendo en el versículo 5: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Lo que está diciendo David: Señor, tú vas delante y detrás de mí, me conoces todo. Tú tienes todo el conocimiento de mi persona. Me conoces de manera muy íntima. Pero Él dice: pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Eso es sorprendente. Eso es maravilloso. ¿De quién es ese Dios? Ahora, si ese Dios nos conoce a nosotros de manera personal, es sorprendente. Es sorprendente porque
estoy en un serio problema o estoy al descubierto. Para David esto de que Dios lo conoce de manera tan personal, tan íntima, que David ha admitido aquí que Dios lo examina, que conoce sus pensamientos, que conoce cuando se acuesta, que conoce cuando se levanta, cuando camina y cuando habla. ¿Quién puede conocernos de esa manera? Más que solo Dios. Y entonces para David esto, por eso en el versículo 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Ese es Dios. Ese es el Dios que nos conoce. Ese Dios te conoce. Lo conoce a usted. Me conoce a mí. Ese Dios lo conoce. Y nos conoce a cada uno individualmente de manera personal. Ay, hermanos. Este Dios del quien hablamos acá, el Dios bíblico, conoce muy bien a la gente, conoce demasiado bien. Pero más allá de conocer, los examina con cautela. Los examina con cautela. Los ve y los examina. Vamos a examinar el día de hoy a tal persona. Y lo ve, lo conoce, lo examina. Conoce las intenciones, examina qué lo está motivando a hacer lo que está haciendo. Ahora, Dios conoce el sentarse y el levantarse, y el andar y el reposo. Además, desde lejos entiende los pensamientos humanos y también conoce todos los caminos de las personas. En referencia a sus decisiones, las conoce, y a sus acciones. Inclusive, antes de que hablemos, ya Él conoce la palabra y aún el pensamiento, pues la mano del Señor está sobre toda la humanidad. Ahora, este tipo de conocimiento y sabiduría divina es extremadamente difícil de entender, pues no está al nivel de nuestra inteligencia humana. Por eso que este atributo de la omnisciencia de Dios es parte de su carácter, y que este atributo es uno de los atributos llamados incomunicables, porque le pertenece solo a Dios. Solo Dios tiene esa capacidad. Y en mi razonamiento meramente humano, yo digo gracias a Dios de que no compartió ese atributo con nosotros, porque nosotros seríamos un desastre con eso. Nosotros ni bien podemos conocer algo de alguien más y ya se lo estamos sacando en cara. O sea, yo creo que doy gracias a Dios, porque eso solamente lo tiene el Señor. Seríamos un caos, nuestra naturaleza pecaminosa, y con ese atributo haríamos más daño. Así que yo alabo al Señor porque eso le pertenece a Él. Pero ahora este salmo, o lo que está diciendo David acá, es bien interesante también, porque este salmo nos coloca en el lugar correcto, tanto como criaturas, pero aún más como hijos de Dios. Nos debe de colocar en el lugar correcto y reflexionar sobre lo que soy internamente. Ahora, hermanos, yo quiero aplicar este texto a nuestra vida, porque de alguna manera he tratado de ir diciendo, explicando qué está diciendo David en ese salmo, pero cómo aplicar o cómo vivir a la luz de la omnisciencia de Dios. Cómo yo vivo en mi vida diaria. Cómo yo voy a vivir el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Domingo no, porque domingo es el día en el que todos somos más santos. No, domingo también. Todos los días. ¿Cómo vivir en la vida práctica, en la vida diaria, a la luz de la omnisciencia de Dios y en nuestra mente, sabiendo de que Dios me conoce de manera personal? ¿Cómo yo vivo a la luz de eso?
La verdad para iniciar en esta parte de cómo yo vivo a la luz de este conocimiento del carácter de Dios. Este salmo entonces es útil para quitarnos las máscaras engañadoras y las hipocresías que tantas veces nos estorban en nuestra comunión con Dios. Y no solamente a nivel personal nos estorba, sino también en la vida de la iglesia. Porque este salmo nos debe hacer reflexionar: wow, yo estoy descubierto. Dios me conoce. Y si Dios me conoce, entonces eso nos tiene que llevar a pensar en que esta verdad sobre el carácter de Dios nos deja al descubierto delante de Él, y no nos queda más que ser sinceros con Él. Ser sinceros porque Él nos conoce. No me dejarán mentirle de que cuando alguien nos conoce y sabe por qué estamos haciendo algo, viene y se nos queda viendo esa persona: yo sé por qué lo hiciste. Y entonces nos sentimos al descubierto: sí, yo lo hice por eso. ¿Por qué? ¿Por qué nos abrimos ante esa persona que nos conoce? Porque nos damos cuenta de lo que hicimos y lo admitimos. Eso es una ilustración de lo que realmente debe ser con Dios. Aún con Dios debe de haber más sinceridad y decir: Señor, esta es mi realidad. Y el Señor nos conoce. El Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. Nosotros no conocemos nuestra anatomía humana. No logramos entender eso. Los médicos de alguna manera pueden acercarse un poquito a ese conocimiento, pero nosotros, si no leemos un poquito de eso, no tenemos información. Dios conoce lo más pequeñito de nosotros. Dice de que Él conoce cada cabello de nuestra cabeza. Él nos conoce. Es decir, que si Él entonces nos conoce, Él conoce lo que está dentro de mi corazón. Y lo conoce. Así que no me queda más que ser sincero con Él, porque Él me conoce. Ahora, a mí me llama bastante la atención también lo que Jesús dijo en Juan capítulo 2, verso 24, donde dice que Jesús conocía a todos. Los conocía a todos. Jesús conoce lo profundo de nuestro ser, lo más profundo de que hay de nuestro corazón. Dios conoce nuestra miseria espiritual. No hay cosa más tremenda de que alguien nos conozca y nosotros no admitamos nuestra realidad. Imagínense ustedes, utilicemos nuestra imaginación, porque para eso nos dejó Dios nuestra imaginación, para imaginarnos cómo es Él. Ahora imaginémonos eso: Dios en su gloria, en su trono, nos conoce a nosotros de manera personal, sabe cómo estamos espiritualmente quebrados, en bancarrota. Él dice: ustedes están muertos en pecado. Esa es su condición, esa es su realidad, eso es lo que Dios revela en su palabra. Ahora yo me imagino a Dios conociendo de manera íntima eso, y nosotros creyendo de que estamos bien. Wow. Yo me imagino a Dios diciendo: yo sé cómo estás, pero tú no conoces. Yo conozco lo más profundo de lo que te pasa, pero tú no lo admitas, no te das cuenta de tu realidad. Trato de imaginar un poquito y digo, no sé, cuando usted se decepciona de algo y dice, y se hace, incluso hasta se rasca la cabeza, porque usted se da cuenta pero la otra persona no lo ve. Yo me imagino a Dios así, un poquito, me imagino a Dios, aunque eso no se lo toma por sorpresa a Él ya lo conoce. Pero estoy tratando de bajar esto a nuestra realidad. Hermanos, Dios nos conoce. Él conoce nuestra miseria. Ahora nosotros, el punto es, queremos ser sinceros con Él. Hermanos, en la palabra del Señor dice que busquemos su presencia.
que busquemos congregarnos los unos con los otros, de que vengamos a escuchar su palabra, que lo adoremos los días en que se ha establecido para congregarnos. Pero la verdad es que a veces nosotros ponemos muchas excusas, un montón de excusas, un costal de excusas. Y para sentirnos un poquito aliviados de nuestra culpa, venimos llegamos ante el líder de la iglesia y le decimos: mire, pastor, no pude ir a la iglesia por esto, por lo otro, por aquello, y sale el quintal de excusas. Pero ¿saben una cosa? Dios conoce nuestro quintal de excusas. Solo quieres ir con el líder para aliviar la culpa. ¿Por qué no vas con Dios y le dices: sabes qué, Dios, yo tenía pereza y por eso no fui? Quiero ilustrar esto con lo que dijo un hombre llamado Yokoi Kenji. Dice que los japoneses son tan puntuales con las cosas que dicen a las 7, dicen a las 8, media hora antes están allí. Ahora, el latino no es así. El latino por cultura llega media hora después. Entonces dice que cuando un japonés llegó tarde, no dice nada, solo dice: ya, vine tarde, ya estuvo, ya, ni modo, ya estuvo, ya vine tarde. Ahora, pero un latino no, el latino llega el latino: mire, jefe, disculpe, es que el tráfico, la alarma no sonó, empiezan a poner un montón de excusas. Y yo digo: esos son los salvadoreños. Ahora, dice que los japoneses, cuando llega alguien así poniendo excusas, es que el tráfico, el carro, y dice que llaman a los demás: vengan, y vienen todos los demás y lo empiezan a escuchar y se ponen a reír porque está poniendo un montón de excusas, y empiezan a hacerle bullying porque está poniendo excusas. Ahora, cuando dice: bueno, ya vine tarde, se acabó la fiesta, dice, y lo dejan de molestar. Ya confesó que vino tarde. Eso era, tenía que confesar que vino tarde. Ahora, Dios conoce nuestro quintal de excusas. ¿Por qué no mejor ser sincero? Señor, yo pequé, tú conoces cuando yo lo hice. ¿Por qué no ser sinceros con Él? Dios conoce nuestras intenciones buenas cuando nosotros tenemos algunas intenciones buenas. Dios conoce eso, pero Dios conoce nuestras intenciones pecaminosas. No me dejará mentir de que usted se da cuenta cuando pensó o sintió en actuar mal o en hacer daño. Conoce aquellas intenciones que está dentro de su corazón. Ahora, Dios examina eso. Dios conoce aquella última intención que hubo en nuestro corazón para pecar. Dios conoce eso. Dios conoce esa intención. Luego podemos decir: no fue mi intención hacerlo. Lo pensaste anteriormente, antes de hacerlo. Dios conoce eso. Así que si Dios me conoce de manera personal, yo tengo que ir delante de Él y decirle: no solamente confesarle la acción que yo hice, no, tengo que confesarle aquello que me motivó a hacerlo, lo que hice. Porque Dios conoce eso y lo examina. Así que tengo que ser sincero desde lo más profundo. Dios conoce eso. Dios conoce lo que escondemos. Yo creo que cada uno de nosotros acá tiene algo que guarda en secreto y que nunca quiere o se lo va a contar a alguien. Dios conoce eso. Hay muchas cosas que ustedes no conocen de mí y que yo no conozco de ustedes, pero Dios nos conoce. Dios conoce aquellas cosas que yo oculto. Dios conoce aquellas cosas que usted oculta. Dios las conoce. Así que estoy al descubierto. Ahora, Dios conoce lo que pasa acá en la iglesia del Buen Pastor.
Dios lo conoce. La situación, hermanos, es si Dios conoce eso y conoce nuestros pecados, conoce de cómo yo soy internamente, esto debe de llevarnos al lugar correcto sobre mi relación con Dios. ¿En qué sentido? En el sentido que si Dios me conoce de manera tan profunda, debo de ser sincero con Él. Dios conoce cuando hago o estoy haciendo aquello por vanagloria. Dios conoce eso. Debemos de examinar, porque si Dios conoce eso y lo examina, entonces debemos de examinar qué me está motivando a hacer lo que estoy haciendo. ¿Cómo vivir a la luz de este conocimiento, a la luz en mi trabajo? En lo que hago, en mi servicio en la iglesia. ¿Por qué estoy sirviendo? Dios conoce tu intención. No, hermano, es para la gloria de Dios. Externamente decimos eso, pero internamente quieres lucirte de que miren, el hermano sí sirve mucho, wow, pero estás buscando aprobación de tus hermanos. Estás utilizando a la iglesia para sentirte bien. Dios conoce eso. Dios conoce si el predicador está predicando por la gloria de Dios o para ser aplaudido. Dios conoce eso. Dios conoce esa intención. Así que si Dios conoce eso, ¿cómo yo voy a vivir? ¿Cómo nosotros vamos a vivir eso? Debo de ir a la palabra de Dios y decir, este conocimiento de que Dios me conoce de manera tan personal, debe de llevarme al lugar y mi corazón al lugar en el que debo de estar. Este conocimiento nos pone también en la pared, o nos lleva a arrinconarnos a la pared. Porque, hermanos, si esto es así y Dios nos conoce de esa manera, ¿cómo yo voy a cuidar de mi familia también? Porque si mi Dios me conoce de manera personal, Él conoce mi mayor intención, conoce mis motivaciones, mis intenciones. Dios conoce entonces si estás cumpliendo tu rol dentro de la familia como Dios quiere, como Dios sabe que tienes que hacerlo. Pero si Dios conoce eso, a la luz de la omnisciencia de Dios, de que Dios nos conoce, evaluar nuestro corazón, cuáles están siendo nuestras actitudes hacia nuestros seres queridos. Porque Dios conoce esas intenciones. Y debemos de evaluar con este conocimiento, colocar nuestro corazón ante la omnisciencia de Dios y decir, Señor, tú conoces esto, necesito de tu ayuda, y llevar nuestro corazón a la verdad de que Dios nos conoce. Debemos de llevar nuestros corazones a ese lugar. Hermanos, si Dios conoce entonces todas mis motivaciones, mis enojos, mi orgullo, mi envidia, mi codicia, mi lujuria, y Dios conoce todo eso, ¿qué hago? Bueno, reconócelo, ve y admítelo. Pero una cosa más, si esto es así, debemos de humillarnos. Pero también, hermano, el conocimiento de que Dios es omnisciente nos debe de hacer vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce que necesitamos comer. Dios conoce que necesitamos bebida, que necesitamos ropa. Dios conoce eso. Ahora, Dios conoce eso. Entonces eso debe de ser descanso para nosotros, porque si Dios nos conoce y sabe cuáles son mis necesidades, Él va a suplirlas, porque Él las conoce. Porque Él está al cuidado de sus hijos. Eso es sorprendente también. Dios conoce la situación o lo que te está atormentando en tu corazón. Dios conoce eso. Eso debe de darnos un consuelo.
debe de consolar nuestro corazón, debe de motivarnos. Ahora imagínense ustedes a este Dios al Dios que estamos, del Dios de quien estamos hablando, nuestro Dios, con esa capacidad que nosotros es difícil de comprender para nosotros. Ese Dios que nos conoce tan íntima, tan profundamente, no se cautiva o no es cautivado usted por ese Dios. No le gustaría acercarse a ese Dios que lo conoce. Ahora, también el conocimiento de la omnisciencia de Dios también nos hace sentirnos avergonzados. Y la verdad es de que esto no es malo, esto es bueno. Porque cuando nosotros entendemos de que Dios nos conoce, entonces, wow, Dios conoce cuando yo hice aquello. Dios conoce cuando yo dije aquello. Dios conoce cuando hice este desastre en mi vida, cuando destruí verbalmente a alguien. Dios conoce aquella vergüenza que yo hice y que solamente yo la sé, que no la sabe mamá, que no la sabe papá, que no lo sabe mis hijos. Dios conoce eso y nos da cierta vergüenza, porque Dios conoce eso, porque nosotros en nuestra mente decimos que Dios es santo, pero a la misma vez Él es omnisciente, que conoce todo. Entonces eso nos hace sentir avergonzados. ¿O solamente yo me he sentido así? Eso nos debe hacernos sentir avergonzados. Ahora, el sentir miedo en ese momento, hermanos, no es malo, porque esa vergüenza y ese miedo que nos da de que Dios nos conoce de manera tan personal, eso no es para alejarnos de Dios, sino que es para acercarnos más a Dios, porque admito mi realidad y esto debe de hacerme correr a Dios para buscar su perdón y su gracia y volver a esa reconciliación con Él. Así que si nos sentimos con eso, hermanos, no es malo. Es un sentimiento que Dios ha permitido en nuestro corazón para volvernos hacia Él y reconocer que fallamos, reconocer que le ofendimos, que pecamos y hacernos ir de manera inmediata a Él. Dios conoce aquello que hiciste en secreto. Dios conoce aquello que yo hice en secreto y que posiblemente pensé de que nadie me estaba viendo y que nadie se iba a enterar de esto. Dios en ese momentito, Él estaba viendo todo y conoce qué te motivó a hacer eso que hiciste. Conoce nuestras motivaciones, todo lo que hay dentro de nosotros. Ahora, hermanos, si Dios nos conoce de esa manera, nosotros necesitamos entonces voltearnos hacia Él y admitir esa realidad de nosotros, no ocultárselo a Él. Ahora recuerden el proverbio: el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. ¿Y qué tiene que ver con encubrir? Con escondérselos a Dios, como hacer como que aquí nada pasó, todo tranquilo, Señor, nada, aquí todo está bien, y hacerme, ¿cómo le dicen? Como el de la vista gorda, o el de la vista, por ahí va el dicho, ¿ah? O el del ojo pacho, creo que dicen. No puedo, sino que ese proverbio dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Ahora, Dios conoce, y lo que Dios espera es que hagamos lo siguiente la siguiente parte de ese proverbio: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ve a Él, corre a Él. El otro domingo, hermano, no, hazlo ahorita. Dentro de un mes no sabes si vas a estar vivo.
Esto debe de motivar, este conocimiento de la omnisciencia de Dios debe de motivarnos a buscar su presencia y debe de motivarnos a buscar cada día crecer en nuestra comunión con Dios y también en crecer en nuestra santificación. Dios conoce por qué no quieres hacer lo que no quieres hacer. Es que yo no quiero perdonarlo. Dios conoce por qué. Dios conoce esa motivación o aquello que está dentro de tu corazón porque no quieres hacerlo. Reconócelo. Así que tienes que hacerlo. ¿Por qué? Duele, sí, pero va a haber mucha paz si lo hacemos. Dice que el reconocer nuestros pecados ante Dios nos da paz. Mi pregunta es, ¿quieren ustedes paz? ¿Queremos paz? Tenemos corazones tan dañados. Y ante la omnisciencia de Dios, de que Dios lo conoce, la omnisciencia de Dios nos hace correr hacia Él. Amén. Hermanos, pónganse de pie. Oremos al Señor por su palabra para que nosotros vivamos todos los días ante la omnisciencia de nuestro Dios. Padre que estás en tu trono de gloria. Señor, tú nos conoces de manera personal. Conoces cuando nosotros nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando caminamos. Conoces nuestros pensamientos. Conoces nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Conoces si hacemos una u otra cosa por vanagloria. Conoces todo eso de nosotros. Y no te podemos esconder nuestra realidad. Conoces aquella intención o mala intención al momento de hablar, Señor. Que este conocimiento de tu carácter, de tu persona, nos haga reflexionar, Señor, no solamente en este momento, sino que todos los días de nuestra vida, a reflexionar en lo que hay dentro de mi corazón y que tú nos conoces. Perdona, Señor, todas nuestras malas intenciones ante ti, porque tú nos conoces. Y ayúdanos, Señor, a poder vivir ante este conocimiento de tu palabra. Señor, muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Y gracias por la iglesia, Señor. Tú conoces la iglesia del Buen Pastor. La has escudriñado, Señor, y la has examinado y sabes de qué cojea. Y sabes qué le hace falta. Señor, sana eso en nuestra iglesia, por favor. Hoy también queremos orar por la vida de nuestra hermana Sael, Señor, de que tú conoces lo que ella está sintiendo. Y eso nos da consuelo porque tú conoces eso, Señor. Así que eso nos da alegría porque tú lo sabes. Pero también queremos rogar tu gracia y tu misericordia. Señor, ella es tu hija. Tú conoces su corazón. Tú sabes de este dolor que se siente de perder a alguien tan íntimo a uno. Señor, solamente hoy queremos orar como iglesia para que tú consueles su corazón. En medio de lo que está sintiendo, ella pueda sentir tu consuelo, tu paz. Por favor, Señor, oramos por su corazón, por sus emociones, por sus pensamientos, para que tú la fortalezcas, que tú la animes. Y en medio del cansancio de estos días, Señor, ella pueda sentir tu respaldo, pueda sentir tu consuelo. Y ayuda al resto de su familia. Fortalécelo, Señor. Bendice sus familias. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Que tengan una bonita tarde. Amén.